Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Estamos nuevamente en una clase de gramática. En esta oportunidad vamos a hacer un repasito. Hay 7 ítems, unas actividades, pero vamos a ir desarrollando solamente el primer ítem de cada punto, como para afianzar un poquito el tema de uso de mayúscula. Por ahí no quiero ser reiterativa, pero no quiero dejar por sentado, ya que ustedes entienden, que ustedes saben, sí, no tener la certeza de que en realidad es así, ¿sí? Y después vamos a desarrollar un Power donde sí vamos a entrar a un tema nuevo, que es el de extranjerismos, sus usos correctos, y también lo mismo con respecto a los latinismos. En esta actividad que vamos a realizar hoy, la actividad número 25, respecto al uso correcto de las mayúsculas, en el punto 1, la consigna es: coloca verdadero o falso según corresponda con respecto a las normas de escritura de los nombres propios. El ítem A dice: con respecto a la tilde en las mayúsculas de los apellidos, la Real Academia Española dice que deben seguir las reglas, o de lo contrario la pronunciación cambiará. A ustedes en este punto, ¿qué les parece si corresponde a una respuesta verdadera o a una respuesta fácil? A ver quién se anima. Así vamos a trabajando entre todos y avanzamos en esta actividad. ¿Cómo debemos escribir los nombres propios y los apellidos con respecto a la tilde? Al estar en imprenta, al estar en mayúscula, debemos respetar el uso de la tilde. ¿Qué habíamos dicho en clases anteriores? A ver quién se anima. Los apellidos sí se acentúan. Excelente, Ethel, muy bien. Los nombres propios. Los nombres y los apellidos. Y los apellidos acentúan, excelente. Y cuando hablamos de la mayúscula, acuérdense que antes, como teníamos las tipografías de las máquinas manuales, a las mayúsculas, o sea, no había un modo de colocarle en los tipos, en las imprentas, esa tilde. Esa era la única razón por la que no se les colocaba en la parte de imprenta. Nosotros ahora contamos, gracias a Dios, con el avance de la tecnología, con nuestras computadoras, y si observamos, sí o sí tenemos el carácter que equivale a la tilde, y podemos colocarle correcto el uso de la tilde en los nombres propios, en las mayúsculas. Entonces, la respuesta va a ser verdadero o falso acá en este caso. Verdadero. Verdadero, muy bien. Son facilísimas las consignas de esta actividad, pero es simplemente como para, ya con esto, dar por sentado que ustedes saben. Los otros ítems, los otros puntitos van a ir resolviendo ustedes. Ahora vamos a pasar al punto número 2. Dice, con respecto a la procedencia, quizá la más curiosa sea la de los apellidos que terminan en EZ, como Rodríguez. Acuérdense que nosotros en la clase pasada habíamos dado que los apellidos podían ser de origen patronímico o toponímicos. Los patronímicos, ¿cuáles eran? ¿A qué llamábamos? Español. A ver, Lourdes. Que provenían de origen español. Sí, de origen español, pero ¿por Que qué? provenían del nombre del padre. Excelente. Sí, de la descendencia. Totalmente, es así. Quiere decir hijo de, esa EZ, hijo de. Entonces, Martínez, fíjate Lourdes, tu apellido Martínez, en sus orígenes, significaba hijo ¿de quién? Martín. De Martín, ¿sí? Sí, yo no lo sabía, profe. Anoche le estaba contando a mi papá. Claro, pero ¿qué pasó con el transcurrir del tiempo al ir colocándosele el nombre Martín a muchas otras personas, a otros chicos que iban naciendo? ¿Qué pasaba? Había que diferenciar de qué Martín estamos hablando.
el Martín de la Torre, porque había una torre en esa comarca o en ese lugar, o Martín de la Fuente, o Martín Roja, o Martín de otro lugar, haciendo referencia a lo toponímico, al lugar, a las características, a un aspecto relevante del lugar donde había nacido ese chico al quien se le había puesto el nombre de Martín, ¿sí? Ustedes van a tener acá en este punto que investigar, que googlear y ver qué pasa con Jiménez, González, de dónde provienen, si son todos patronímicos, toponímicos, como para ir dándonos cuenta de cómo fueron surgiendo. Incluso pueden investigar el origen de su propio apellido, el origen de dónde vienen, si son toponímicos o antroponímicos, ¿sí? En el punto siguiente, el punto 3 sería, Mauro. Ah, bueno, acá está, yo cometí el error de numerarlos mal, perdón. El punto 4, que equivaldría al número 3 correcto, dice, indica en qué nombres, de qué nombres derivan estos apellidos y si son de origen toponímico o patronímico. Reitero, busco lo mismo. Acá, Adanes proviene del nombre propio de Adán y vamos a investigar cuál es su origen, ¿sí? Fíjense ahí otra vez una listita: Alejandres, Álvarez, Benítez, Bermúdez, Bernardes, Chávez, Díaz, Diegues, Domínguez, Enríquez, ¿sí? Fíjense que acá Enríquez termina en Z, o sea, ahí ya tienen hecha ya la actividad y tienen que fijarse al terminar en es, que sería más bien la mayoría de ellos. ¿Qué serían? Z al final, ¿qué nos indica? Español. La pluralidad. Aparte de español, Javier, aparte de español, EZ significaba hijo. Patronímico, hijo de. Hijo Patronímico. de, patronímico. ¿Sí? Hay uno solo en esa lista que va a ser toponímico, que ustedes van a investigar a qué hace referencia, si viene de un lugar o si viene de ser hijo de, ¿sí? Bien, en el punto 5, que es el punto siguiente, dice, ordena alfabéticamente estos nombres. Nosotros habíamos visto que se ordenaba alfabéticamente por apellido, ¿sí? Siempre que armamos una lista para calificar a alguien o para ordenarlo simplemente por alguna razón, vamos a ordenar alfabéticamente, es decir, nos fijamos en la primera letra del apellido. Observando este listadito corto que yo les di, después en la clase presencial vamos a manejar una lista más larga y ustedes van a tener que ordenar alfabéticamente. En este ejercicio yo les puse pocos apellidos como para que no sea tan complicado. Y también les puse algunas trampitas donde están preposiciones y artículos y donde también figuran nombres compuestos como para que veamos qué nombre, qué apellido vamos a poner primero. En este caso, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cuál sería? Alvarenga. Excelente, muy bien, Alvarenga, ¿sí? Empieza con la primera letra del abecedario, que es la A. Alvarenga, Patricia. Bien, ¿cuál les parece que va a seguir? Os. Os, excelente. ¿Y ahí cómo pondríamos? Os. Carlos de la. De la, excelente, ¿sí? Siempre la preposición y el artículo van al final del nombre. Muy bien. ¿Cuál otro le continúa? Ibáñez. Ibáñez, Francisco. Excelente. ¿Quién le sigue? La Sala. La Sala Magdalena. Excelente. La Sala. Bien, muy bien. Fíjense que ahí tenemos la Sala, que nombres que no se fusionaron, y después la Sala con el correr del tiempo, en este caso, en ese lugar, evidentemente,
por un error o por algo lo anotaron la sala todos juntos, entonces fíjense que son dos apellidos que suenan igual, pero van escritos de manera diferente. La Sala Magdalena se fusionó ese artículo con Sala, entonces quedó la Sala, que va a ir primero en nuestra lista alfabética, y después tenemos el otro, la Sala, que es el de Sandra, ¿sí? Después, ¿cuál continúa? L, después de la L. M. Molina. Muy bien, Rafael Molina Cantos. muy bien. Molinas Cantos, Rafael. Muy bien, Sí. ahí sería Molinas Cantos, coma, Cantos. Rafael. ¿Sí? Nos fijamos el primer apellido, la inicial del primer apellido, en este caso Molinas, ¿sí? Va a continuar a nuestra lista. Y por último, ¿quién iría? Tirso de Molina. Excelente, Molina, coma, ¿Tirso sería el apellido, profe, o el nombre? el nombre, Ah, el nombre. ¿Sí? Fíjate que está escrito Tirso de Molina, o sea que Molina, Molina Tirso de sería. exactamente, Molina, coma, Tirso de. ¿Sí? Bien. En el punto siguiente dice, colócales la tilde tanto a los apellidos como a los nombres de los cuales derivan, en el caso de que deban llevar. Fíjense qué tipo de palabras son: Esteves, Fernández, Galíndez, Jiménez, dónde acentuamos, dónde pronunciamos con mayor intensidad esa palabra, y en qué letra termina, si va a ser aguda, grave, esdrújula, ¿sí? Y de qué nombre deriva, son patronímicos. Entonces, Esteves, En la T. ¿qué diría? En la En la E. E. ¿Qué tipo de palabra es? Esdrújula. Grave. Es grave, ¿sí? Grave, es grave. Es grave, si nosotros separamos nos va a quedar es, Es. termina en Z, ¿debemos colocarle la tilde? En la E. La E. En la E. Esteves. Muy bien. Esteves. Por regla ortográfica debemos colocarle, porque es una palabra grave, terminada en Z. Todas las graves deben terminar en otra letra que no sea N, S o vocal para que le coloquemos la tilde, ¿sí? Bien, y por último nos vamos a el último puntito. Fíjense que acá yo les puse una cantidad de nombres que son de origen toponímico, ¿sí? Dice, un apellido toponímico es un apellido derivado del nombre de un lugar, ¿sí? Esto puede incluir lugares específicos. Por ejemplo, Formosa, ¿sí? De apellido Formosa, un lugar específico. O el lugar de origen, ¿sí? De residencia o las tierras de un individuo que las poseía. O ser genéricos como torre, puente. ¿Se acuerda que hablamos la clase pasada? Que son características del lugar, donde había una torre, donde había un puente, donde había un río, o arroyo, donde había un arroyo, donde había un castillo, ¿sí? O derivados de características topográficas. Estos apellidos que les puse ustedes tienen que investigar, son todos toponímicos y ustedes tienen que investigar el lugar de procedencia, ¿sí? Con eso terminamos nuestra actividad, que nosotros vamos a subir con Mauro como que ustedes vayan desarrollándola. Es fácil, es cortita, investigan, completan. De todos modos nosotros vamos a subir las respuestas como para que ustedes sepan, y vamos a estar trabajando en nuestra clase presencial con estos contenidos y con estas actividades y con otros similares. A continuación vamos a entrar en el tema de el uso de los términos o de las palabras extranjeras o latinas, ¿sí? Nosotros en nuestra actividad como taquígrafas nos encontramos permanentemente con palabras que no son necesariamente de origen español, ¿sí? Nos encontramos con, como les decía, palabras extranjeras y latinas. Estas palabras tienen también el modo de usarlas, ¿sí?
su clasificación. Nosotros vemos que los términos latinos, del latín, surgieron otras lenguas, ¿sí? Como el portugués, el italiano, el francés, el gallego, el catalán, tienen sus orígenes en el latín y fueron modificándose, como bien siempre les explica la profe Luz, que con el transcurrir del tiempo sufren ciertas modificaciones y de repente el español establece sus normas o establece sus reglas donde nos indican, ¿sí?, la modalidad de escribirlas correctamente. Nosotros dentro de los extranjerismos tenemos aquellos que son superfluos o innecesarios y aquellos que son necesarios o extendidos. En el caso de los innecesarios, tenemos palabras que ya existen en nuestro español, en nuestro castellano, pero siempre tendemos a usar del modo extranjero. Entonces, de repente la RAE, la Real Academia Española, nos sugiere que si existe un equivalente, es importante que lo usemos. Fíjense que acá puse yo dos ejemplos, como por ejemplo abstract, que en español significa resumen o extracto. Si existe su equivalente, es importantísimo que los usemos, ¿sí? Nosotros permanentemente estamos escuchando, por ejemplo, el hecho de, hicieron el backup, chicas, hicieron el backup de esto, acostúmbrense a hacer el backup. Nos dicen de repente como para que no perdamos nuestra información o nuestro trabajo. Y en español no es otra cosa que hacer una copia de seguridad, ¿sí? Entonces es importante que nos acostumbremos a usar las palabras en castellano, ¿sí? Para que sea más accesible a la hora de leer el documento y entender. Salud. Perdón, profe. No, por favor, no es nada. Otra palabra que puse yo acá es consulting, que en español es consultora o consultoría, ¿sí? En el caso de los extranjerismos necesarios o muy extendidos, son aquellos que los usamos sí o sí porque no existe un equivalente en el español, o cuyo empleo ya está muy arraigado o muy extendido, y como que la mayoría lo usa, entonces no buscamos su reemplazo. En la otra filmina, vamos a ver uso de los extranjerismos, dice manteniendo la grafía y la pronunciación originaria, y en el otro caso es adaptar a la pronunciación o a su grafía originaria. En el primer caso, que es manteniendo la grafía y la pronunciación, con la pronunciación española o la acentuación según las reglas del español. Fíjense que acá ponemos un ejemplo que es muy usado. En el caso de máster, su grafía original no lleva tilde. Si nosotros adoptamos esta palabra y la ampliamos en su sentido español o castellanizado, nosotros debemos colocarle la tilde porque es una palabra grave que termina en ere. Por lo tanto, nuestra Real Academia Española nos exige que, al ser una palabra grave terminada en otra consonante que no sea N, S o vocal, debe estar tildada. En el segundo caso, que es cuando adaptamos esa pronunciación o la grafía originaria, y fíjense que nos queda, en el ejemplo, tenemos un anglicismo, ¿sí? Padle, y nosotros, según la Real Academia Española, adaptamos esto y decimos paddle, ¿sí? Le tenemos que colocar tilde, es una palabra grave que termina en L, por lo tanto debe llevar tilde, y su pronunciación, fíjense, su escritura es diferente a la escritura
original. Para el galicismo, fíjese que acá es el nombre de una comida, que nosotros le decimos chucrut, ¿sí? Lo adoptamos y escribimos de ese modo, pero en su escritura original, fíjense que es una CHOUCROUTE, ¿sí? Es diferente, pero nosotros la adoptamos y cuando escribimos este nombre de comida, debemos escribir chucrut, ¿sí? En este caso, fíjese que no lleva acento, es una palabra aguda, terminada en T, no se aviene a la regla de la escritura y de la acentuación, entonces no debemos colocarle la tilde. Sí pronunciamos porque es ahí donde cae la mayor intensidad con la que pronunciamos esta palabra. Entonces, hay palabras en las que necesariamente debemos usarlas en su escritura y en su pronunciación original, y hay otras en que el español ya las ha adoptado y tiene su escritura y su pronunciación propia. En esta vemos los extranjerismos castellanizados que son ya adaptados fonéticamente, ortográficamente, morfológicamente al español, ¿sí? Por lo tanto, van a seguir las reglas del español, ¿sí? Acá yo puse estos ejemplos, fíjense, bidet, ¿sí? Que viene del francés bidet, en ese caso no lleva acento y termina en T, nosotros lo adoptamos, es aguda, termina en E, va a llevar acento, va a llevar tilde, la pluralizamos, ¿sí? Agregándole la S, capó, viene también del francés capot, que es la cobertura del auto, del motor del auto, perdón. También es aguda, lleva acento, se puede pluralizar. En el caso de suéter, es una palabra de origen inglés. ¿Y cómo escribimos nosotros en inglés? S-W-E-A-T-E-R, ¿sí? Castellanizada, se escribe suéter. Fíjense que en este caso nosotros le ponemos la tilde a suéteres, ¿sí? Y en el caso de líder es una palabra de origen inglés, de leader, ustedes habrán escrito por ahí leader, ¿sí? Líder y su plural líderes. Bien, en la próxima filmina nosotros tenemos términos extranjeros aún no castellanizados y los usamos tal cual, según su origen. Fíjense que no han sido aún castellanizados, que conservan lo original, digamos, no tienen reglas fijas para la formación del plural. Ballet, ballets, acá en este caso agregamos la S, en broker, ¿sí? Que es un intermediario, en las acciones bursátiles, en lo que corresponde a las cuestiones bancarias, ¿sí? De origen inglés, pluralizamos agregando ES. En el caso de frac, fíjense, fracs, en este ejemplo nosotros podemos pluralizar agregándole S y agregándole, no está mal decir fraques, ¿sí? Esto fue incorporado recientemente. Se recomienda, que es lo que yo le decía anteriormente, es sustituir lo no posible por expresiones españoles de sentido equivalente. Fíjense, podemos decir un saco, y en el caso de broker podemos decir un intermediario, ¿sí? Ballet está muy enraizado en nosotros, o sea, no hace falta encontrar un equivalente. En los otros casos podríamos, ¿sí? En la siguiente, nosotros hablamos de la formación del plural de los vocablos latinos. Fíjense que a pesar de venir y de tener otros orígenes, nosotros podemos adaptarlo a la regla de nuestra acentuación y también de la formación de los plurales. Acá hay unos términos de origen... Profe, Sí, profe, sí. un ejemplo. Generalmente los medios de comunicación, o sea,
quieren utilizar mucho el tema de inglés para expresar algo. Sí, sí, Ejemplo, antes se miraba, por ejemplo, del bailando, y sí, todos decían, la performance de tal cosa, en vez de sí, decir la forma, decían la sí. performance. Es que, Eh, eh, sí, Javier, sí, estamos muy acostumbrados a usar estos términos y es como sentimos que le damos más nivel si hablamos en otro idioma o si empleamos mm, eh, sí, estos términos. No está mal sí, emplearlos. Nosotros sí, desde nuestro punto de vista de la gramática y desde nuestras clases, lo que sí pedimos es que si ocupamos un término extranjero, lo pronunciemos bien por empezar y lo sí, escribamos también de modo correcto, ¿sí? sí, sí, De sí. repente acá en esta misma filmina nosotros tenemos un ejemplo patente que a nosotros nos cuesta adaptarnos a lo que la Real Academia Española nos pide y nos dice, que creo que yo en clases anteriores o en el años pasados yo le había dicho, en el caso de quórum, nosotros toda la vida escribimos quórum en el cuerpo de taquígrafos con la Q y con la O acentuada, ¿sí? Lo correcto es, si vamos a escribir de esa forma, lo escribamos sin acento, ¿sí? Sin la tilde. Si queremos colocarle tilde, tenemos la forma castellanizada de hacerlo, que es con la C de casa, ¿sí? Entonces, no está mal que los medios, incluso que nosotros mismos escribamos u ocupemos estos términos en extranjero, está muy de moda y siempre fue así, que el argentino tiende a usar términos en inglés, ¿sí? No está mal. Lo que la Real Academia Española nos dice es que lo escribamos correctamente, que lo pronunciemos de modo correcto. Y si lo castellanizamos, lo escribamos bien, ¿sí? Sí está perfecto lo que vos decís y en todos los programas va a haber una abundancia de términos en inglés sobre todo. No está mal. Lo correcto es que primero y principal sepamos a qué hace referencia, qué significa, y no desvirtuemos su significado. Dos, si lo escribimos en el idioma de origen, lo escribamos bien. Y si lo que castellanizamos, también respetemos su escritura y las reglas que la Real Academia Española nos imponen. No sé si aclaré tu duda con respecto a tu pregunta. Sí, sí, profe, era, no sé, era para agregar el tema que Sí, generalmente se quiere utilizar mucho los términos, sí, sí, sí. esos términos, y por ahí a lo Sí, mejor para explicar algo más simple, o la gente que por ahí y sí, no sabe, bueno, ¿por qué no dice la forma en vez de performance? No sé, claro. Sí, o ustedes, otras palabras. claro, ustedes que son jóvenes están muy acostumbrados a estar influenciados por las redes y por todo lo demás y ocupan un montón. Yo te puedo asegurar que las personas ya mayores como yo por ahí tenemos que investigar o preguntar a los más jóvenes qué significa o qué quiso decir con eso. Y son por ahí terminologías eh, que tienen otro origen que no sea el español y entonces se difunde y están muy expandidos ya entre la juventud y en general. Está perfecto lo que vos planteas. Sí, sí, está todo Los bien. latinismos, fíjense que los latinismos terminados en "em" pueden permanecer invariables o admitir el añadido de "s". Y acá tenemos el requiem, los requiems, fíjense que para pluralizar agregamos la "s", igual que en ítems, los ítems. En cambio, los términos, los sustantivos latinos terminados en pueden permanecer invariables. Y acá tenemos el ejemplo de el desideratum, los desideratums. Hoy se recomienda aplicar a este latinismo las reglas de formación del plural que rigen para el uso del resto de las palabras en español, ¿sí? Y acá viene el ejemplo que yo les decía hoy de quórum. Nosotros antes escribíamos quórum con acento y
En la actualidad, lo escribimos sin acento, nos avenimos a lo que dice la Real Academia Española, que en el caso de escribir, de acuerdo a su origen, hay que escribirlo sin acento, sin la tilde. La Real Academia sugiere que si lo escribimos ya adaptado al español, se escriba con C. Nosotros seguimos escribiendo con Q, pero respetando su escritura sin la tilde. Bien, en la próxima tenemos otros vocablos donde forma su plural sobre la forma hispanizada. ¿Tá? En ejemplo, tenemos auditorio, su plural auditorios, memorando, su plural memorandos. En este caso, nosotros generalmente ocupamos memorándum, ¿sí? Con la tilde en la A, por ser una palabra grave. Rara vez vamos a encontrar esa palabra castellanizada. Está muy enraizada, sobre todo en la parte del poder judicial, no tanto acá en el poder legislativo. En el caso de álbum, se pluraliza según las reglas normales del español, ¿no es cierto?, para la formación del plural de esta palabra. Entonces vamos a tener, de la palabra en singular, álbum, vamos a tener los álbumes. Y fíjense que ahí termina en M, es una palabra grave, por lo tanto lleva tilde, y en su plural se va a transformar en una palabra esdrújula y sigue teniendo la tilde porque la regla de ortografía así lo determina. A continuación, fíjense que habla de la norma en general. Los latinismos hacen su plural formando, como nosotros, agregando la S o es. O quedan invariables dependiendo de las características formales. Y acá nosotros con la profe pusimos un listadito de palabras en las que en algunos casos agrega la S, en algunos casos agrega es, y en algunos casos permanece invariable. Fíjense, agregan S, ratio, agregando para formar el plural, nos quedaría ratios, lapsus, que permanece invariable, nomenclador que agrega ES, déficit, como en el primer caso, agrega S, hábitat, también agrega S, como vademecum y como ítems. Y nomenclador y plus agregan ES para la formación del plural. Lo que quiero que quede clarito es que estas expresiones se pueden emplear, no está mal que las empleemos, ¿sí? Lo que sería ideal y correcto es que busquemos en el diccionario el modo correcto, si es que queremos mantener su origen extranjero, y también nos aboquemos a ver qué nos sugiere la Real Academia Española con respecto a su término en castellano, o en su defecto si nosotros podemos suplantarlo por algún sinónimo, ¿sí? Se mantiene la tilde en los latinismos adaptados de una sola palabra y de uso frecuente. Fíjense, acá aparece la palabra que yo les decía, de quórum, ¿sí? Que es como nos indica la Real Academia que debemos emplearlo, con la C y con la tilde, ¿sí? Está déficit, interim, imprimatur, factotum, habitat, placet, accessit, vademecum, requiem, item, ultimatum, quórums, acá en este caso pluralizado, accessits con ese final porque es el término ya en plural, vademecums, requiems, que es lo que decíamos recién, aquellos términos terminados en M, pluralizan agregando la S, y la última del listadito este es ultimatums,
En su pluralización le agregamos la S final. Fíjense cómo respetamos el tema de las tildes. Eso no debemos olvidar porque si no estaríamos cometiendo un error ortográfico. Bien. En las locuciones latinas, fíjese como otra cuestión que nos dice la Real Academia Española, que no lo usamos, casi nunca usamos esto de escribir en cursiva, ¿sí? Que sería lo correcto y es lo que nos dice la Real Academia. Se escriben sin tilde y en cursiva las locuciones latinas, ¿sí? Cuando nuestro texto tenemos estas expresiones, nos sugiere que las escribamos en cursiva. Habeas corpus, delirium tremens, curriculum vitae, ad libitum, ad nauseam, alter ego, vox populi, sui generi y otras. De estas, fíjense que nosotros solemos escuchar mucho habeas corpus, curriculum vitae, vox populi, sui generi, ¿sí? Fíjense cómo se escribe. Entonces nosotros cuando las empleamos a estas locuciones latinas, debemos escribirlas correctamente en nuestro texto, nuestra traducción taquigráfica, ¿sí? Bien, y por último creo que viene una reflexión con respecto a el uso de estas palabras. Fíjense lo que dice, y es lo que quiero que quede grabadito en ustedes, ¿sí? ¿Por qué las tratamos? Porque nosotros en nuestra versión taquigráfica y en nuestra vida cotidiana, sobre todo en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, también en la parte municipal, vamos a encontrar estos términos extranjeros o términos latinos. Dice, no son en ningún caso formas incorrectas, que es lo que decíamos Javier recién. No está mal que se emplee, sino grafías propias de otras lenguas. No se trata, pues, de restringir el derecho de quien escribe a usar voces extranjeras, si así lo desea, siempre que las resalte tipográficamente mediante la cursiva o las comillas. Esto nos dice la Real Academia Española. No está mal que las usemos, siempre y cuando las usemos correctamente, y está en nosotros el emplear el tema de cursiva o comilla, pero lo importante, sobre todas las cosas, es que las escribamos correctamente, si las queremos utilizar en su modo original. Y también ver, observar, investigar en el caso que ya las empleemos del modo castellano o al español o su equivalente, empleando sinónimos. Profe, Sí, acá estaba buscando, es un diccionario jurídico. sí, Y corium escriben con acento en la O y sí, con la U. exactamente. Es que nosotros... Habeas corpus escriben con acento en la A. Sí. Fíjate, Lourdes, lo que yo decía hace un momentito, nosotras las taquígrafas, casi hasta el 2010 que salió la nueva norma, nosotros escribíamos, o sea, toda la vida nosotros escribimos quórum con Q y con la O acentuada, ¿sí? Sí, es que por eso cuando usted habló, porque en los libros también están bien. Sí, sí, sí. Y entonces nosotros tenemos que investigar y ir aviniéndonos a estas reglas. Incluso fíjense que no solamente este término, sino hay otras cuestiones muy particulares que nosotros veníamos escribiéndola del modo en que en ese momento estaba correcto, digamos, ¿sí? Ahora salieron nuevas razones por las cuales debemos escribirla de modo diferente, y la RAE te dice que si la vas a escribir de acuerdo a su origen, esta palabra quórum, la debes escribir con la Q y sin la tilde. Si la vas a adaptar al español, tenés que escribirla con C y sin la tilde. ¿Está? Lo importante, chicos, es que vayamos viendo con el correr del tiempo que hay
modificaciones, nuestra lengua se va enriqueciendo y la Real Academia Española es la encargada de ver los modos que van surgiendo, igual que, como hablábamos los otros días, no solamente de estas palabras extranjeras, sino reglas en general, como la palabra solo, que antes decíamos si solo puede ser reemplazado por solamente, le teníamos que escribir la tilde. Si hoy por hoy, a partir de estas modificaciones que va incorporando la Real Academia Española, nos dice que siempre y cuando no se preste a confusión, no hay necesidad de colocarle esa tilde a esa palabra solo, ¿sí? Lo importante es que se sepa que tenemos la obligación, digamos, de investigar y ver si su forma correcta, ¿sí? No está mal que ocupemos estos términos. Generalmente si estamos dentro de un ámbito jurídico, como nosotros en el ámbito legislativo, empleamos estos términos y debemos escribirlo correctamente. Por ahí, al ser términos extranjeros, nosotros como taquígrafos podemos escuchar cómo se pronuncia y escribir cómo se pronuncia. Pero si escribimos cómo se pronuncia, puede ser que cometamos el error de escribir mal. Entonces debemos investigar. Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos internet, podemos googlear y buscar el término correcto, sin olvidarnos de repente investigar y poner habeas corpus para la RAE, cómo se escribe, cómo sería la forma correcta, quórum, cómo sería la forma correcta, cómo está avalado, cómo está normado y reglado según la Real Academia Española, ¿sí? ¿Y por qué nosotros insistimos en esto? Y bueno, porque se supone que estamos dando nuestra capacitación y enfocando la taquigrafía y la importancia de la gramática y de una buena escritura y el respeto de todas las normas que nos marca ¿quién? Y la Real Academia Española, ¿sí?